Me llama mucho la atención que algunos de mis compañeros de la izquierda, no todos, por supuesto, están convalidando una serie de medidas de la presente administración que claramente van en contra al ideario de la izquierda, por lo menos de la izquierda democrática. No me gustaría dar nombres porque creo que precisamente es lo que nos ha impedido un buen debate público y creo que la discusión ad hominem no nos deja trascender hacia una discusión que sea de diagnóstico. Tal le dijo Pepe Woldenberg a Leo Zuckerman en el programa La Hora de Opinar. Por eso lo invité a tener un debate público y de diagnóstico de la 4T con otro intelectual notable de la izquierda, Armando Bartra. Mi sorpresa fue gigante. Pepe Woldenberg dijo que no al debate. Aun si después Woldenberg dijo que lo haría tal vez en próxima fecha. Mientras viene acá Pepe, en largo aliento seguimos sin pánico al debate y por eso hoy debatiremos sobre la 4T. ¿Es de izquierda o no es? ¿Cómo? Trasladándole las objeciones de Woldenberg a Armando Bartra. Bienvenidos a un debate sui generis de largo aliento. Armando Bartra, bienvenido a Largo Aliento. Hola Sabina, muchas gracias por permitirme estar aquí. Pepe Woldenberg se llama de izquierda y dice que la 4T no es de la izquierda que a él le gusta. Sin embargo, yo lo invité a que platicara contigo precisamente sobre sus diferencias y adivina qué, dijo que no quería sentarse a debatir. ¿Están ustedes peleados? No, mira, no somos suficientemente amigos como para estar peleados. Yo conozco o he seguido la trayectoria de Pepe desde hace muchos años, desde que él estaba impulsando el sindicalismo universitario y después en la batalla que él y otros dieron por la reforma democrática en este país. Y me parece que hay personas de cierta edad ya, como Pepe o como yo, que tienen una trayectoria, que ya son, digamos, personajes históricos, que hay acontecimientos recientes de la política de este país en lo que ellos han concurrido y que esto les da un peso específico. Pepe sería de este calibre. Y creo que esa trayectoria, un activista en la universidad tratando de crear un sindicalismo universitario, es en ese momento que yo lo conocí, y después con otros políticos o otros simplemente intelectuales o ciudadanos, diría yo, tratando de ampliar la democracia de este país, de crear una reforma política en donde la pluralidad pudiera expresarse y la participación en el primer instituto electoral, me parece que es una trayectoria meritoria. Puede uno estar de acuerdo con todo lo que dijo, con todo lo que hizo en ese momento, pero es una trayectoria meritoria. Ahora, de aquí para adelante ya estamos, digamos, en la coyuntura más o menos contemporánea, ya estamos en esta nueva batalla por la democracia que a mi juicio encabeza una izquierda, la izquierda que hoy es el Partido Morena, que antes fue quizá el cardenismo, antes de eso el cardenismo de Cuauhtémoc y después el obradorismo y finalmente Morena, de la que él se ha distanciado desde el principio. Y ahí sí yo diría hay dos izquierdas, la izquierda que él sigue pensando que es y la izquierda que yo pienso. A ver, él dice directamente que la 4T no es una izquierda socialdemócrata, que es la que a él le gusta. Es decir, que no es una izquierda que acepta la democracia, que su plan oculto es la dictadura comunista, ni acepta el libre mercado. ¿Es así? ¿Tiene razón? Evidentemente no, pero ¿qué puedo yo decir frente a alguien que en tus palabras, porque luego él puede rectificar, dice que todas estas intenciones enemigas del mercado, enemigas de la democracia, etcétera, son un discurso oculto? Sí. Porque si este es el discurso oculto, yo le puedo atribuir intenciones fascistas a López Obrador o restauradoras y monárquicas o cualquier otra cosa. Es decir, hablar de discursos ocultos
es imposibilitar el debate. Pero Lo que podríamos decir es la práctica de este exacto, gobierno. Armando, ya lleva gobernando casi 4 años la 4T. ¿Ves ese sesgo antidemocrático y anti-libre mercado? No, pero para nada, absolutamente. Lo que hoy vimos, pues, hoy quiero decir, nos enteramos de los resultados, hoy estamos grabando este programa inmediatamente un día después de las elecciones del domingo. No creo que moleste al programa reconocer que se grabó antes. Y estamos, por lo tanto, revisando, haciendo balance de un ejercicio democrático. Sí. De un ejercicio democrático donde este gobierno ganó y perdió. Tú dices, acabamos de tener unas elecciones en 6 estados, en algunas ganó Morena, en otras perdió. Es la demostración de que sí es democrático. No, esto es un hecho. Es un hecho. O sea, él tendría que demostrar que no es democrático. Yo no tengo que demostrar que es democrático un gobierno que gana elecciones, pierde elecciones, que tiene candidatos, que tiene un partido beligerante, que tiene mayorías legislativas, reduce su mayoría legislativa en la Cámara de Diputados en la elección de medio camino, pero la mantiene en las dos, no tiene mayoría suficiente para lograr cambios constitucionales. O sea, esto es democracia. Bueno, que alguien diga que detrás de esto hay una mala intención, pues no hay mucha manera de debatirlo. Déjame seguirte planteando el asunto que yo llamo el pánico al debate. Invitamos también a Roger Bartra y a Cuauhtémoc Cárdenas a dialogar contigo. Debo decir que la idea primera era hacer un programa sobre la 4T es de izquierda y de serlo, ¿qué izquierda es? Para aclarar las dudas de mucha gente. Incluso llegar a indecisiones. Bueno, aquí quién sabe hacia dónde se va a ir la 4T. Y entonces te invitamos a ti. Tú nos aceptas de inmediato y resulta que Roger Bartra, que ha dicho que la 4T ni de izquierda es, no quiere sentarse a debatir contigo. Explícame esa. Tú que lo conoces muy bien, es tu primo. Precisamente porque es mi primo y quizás lo conozco bien, no podría yo juzgar sus razones. Pero no sé, habría sido un programa fantástico. Imagínate, los Bartra. Kramer contra Kramer para hablar de películas. Pero es lo que sucede en la mayoría de las sobremesas mexicanas. Las familias mexicanas discuten de política y hubiera sido una enseñanza como dos intelectuales bien formados, que además son primos, pueden debatir sin sacarse los ojos. Y sin quitarse la palabra y sin destruirse el lenguaje y sin atacarse personalmente. Quizás no es fácil siendo primos, porque eso le mete una carga de Kramer contra Kramer. Y uno no quisiera caer en este terreno. Pero diríamos que esta gran familia, usando un término que empleó durante muchos años el PRI, esta gran familia revolucionaria, esta gran familia de izquierda, de la que forman parte todos los que tú has mencionado, algunos muy destacados, Cuauhtémoc, que lo acabas de mencionar, destacadísimo. No intelectuales necesariamente, no escritores necesariamente, sino gente activa en la política, estabas hablando de Pepe hace un rato. Son gente con la que hay que dialogar, de hecho dialogamos, aunque no necesariamente estemos en tu programa, porque escribimos, porque polemizamos, y creo que esto hay que hacerlo, creo que esto es absolutamente indispensable, que el temor al debate es absurdo en un país que está en un proceso de que presunto, yo creo que es auténtico cambio de régimen. No puedes cambiar de régimen y evadir el debate, aún para decir que esto no es un cambio de régimen, que es un cambio de gobierno, que es un cambio de gobierno para peor, que es una reversión. Ok, tú puedes decirlo, pero tienes que debatirlo. Es decir, la democracia es debate, es la institucionalización del debate. Sí. Los griegos descubrieron que el debate era un instrumento de conocimiento cuando se ejecutaba limpiamente y por eso se crearon los congresos. En nuestro congreso no estamos teniendo debates, Armando, estamos teniendo gritos y susurros detrás de puertas cerradas, donde se llegan a negociaciones inconfesables. Entonces, yo creo que hay que insistir en el debate. Voy a abandonar ya el tema de por qué no y después empiezo a trasladarte las objeciones de ellos a la 4T para así hacer, aún en ausencia de ellos, el debate sobre la izquierda. Pero finalmente, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿por qué una figura de ese peso se niega a debatir?
Yo pensé que Cuauhtémoc iba a aceptar y que yo iba a estar sentado frente a Cuauhtémoc y contigo como mediadora. Dije, ¿qué le digo? Lo conozco, no cercanamente, pero desde hace un rato largo. Estuve con la causa que él reivindicó desde la candidatura presidencial de unas elecciones que él ganó. Sí. Y siempre me ha parecido, desde entonces en que lo conocí de lejos y luego un poco más de cerca, que es el personaje que más ha hecho por la apertura de la democracia en este país. Me refiero a un personaje histórico. Sí. Que él, con su peso específico, como hijo del general, eso era muy importante y es muy importante. Y además como expriista destacado, porque había tenido cargos importantes, gobernador de Michoacán, entre otros, decide que hay que romper con el viejo régimen y que hay que impulsar un cambio de régimen. Ya entonces así se planteaba. Y le da con sentido esta figura, a la izquierda por primera vez, ¿no? Le dice, dejemos de discutir sobre la URSS y sobre Cuba, hablemos sobre México y ganemos el poder en México. Pues sí, bueno. Ese es el rompimiento de Cárdenas. Pero ese es Cuauhtémoc. Sí. Y Cuauhtémoc es también un hombre que sigue activo políticamente. Sí. Y es un hombre que sigue, digamos, ya no en el centro, ya no es la corriente principal, pero que sigue hablando, interviniendo, opinando acerca de las cosas y poniendo su peso específico detrás de sus palabras. No ese es el problema, que se siente en la orilla. Pues sí. Y no tiene algo de culpa allí López Obrador y la misma Morena de no haber llamado a este héroe de la izquierda y acogerlo y ponerlo al centro. ¿No hay algo de descuido? No, a Cuauhtémoc nadie lo recoge y lo pone. O sea, no, Cuauhtémoc es un peso pesado, sabe que es un peso pesado y se comporta como peso pesado, y a Cuauhtémoc no hubiera aceptado favores, reconciliaciones o pequeños espacios que compartir. Entonces, ¿cuál es el verdadero conflicto? Cuauhtémoc es demasiado protagónico, y Cuauhtémoc no tomó la iniciativa de ser parte de un proyecto de transformación que en ese momento estaba encabezando Andrés Manuel. Él pudo haber tomado la iniciativa, no que Andrés Manuel le hubiera abierto puertas. ¿Cuáles puertas? Cuauhtémoc era Cuauhtémoc. Cuauhtémoc pudo haberse no sumado, sino incorporado a seguir abriendo brecha en un proyecto que en ese momento estaba siendo protagonizado por Andrés Manuel, que era jefe de gobierno. Estoy hablando del momento crucial de este país, si es que hablamos de esto, del desafuero. El momento del desafuero era el momento en que se definía si Andrés Manuel López Obrador, que era el personaje de la izquierda en ese momento más destacado, porque era jefe de gobierno y porque había estado al frente del partido, era o no era el candidato de las izquierdas y era un candidato ganador. En ese momento las fuerzas democráticas y de izquierda de este país se suman en torno a Andrés Manuel. Y en ese momento el señor Fox muestra el cobre y dice, yo no voy a permitir que este candidato lo sea. Se queda en la orilla. Exactamente. Este es un país con una mentalidad patriarcal y padre solo hay uno. De ahí me parece a mí la competencia que hay de Cárdenas hacia López Obrador y tal vez de López Obrador hacia Cárdenas. Tú aclárame si la hay. Mira, yo no creo que tenga mucho sentido porque no los conozco lo suficiente, y aún si los conociera, no me atrevería a balconear esto. Las razones subjetivas, los problemas de carácter que pudieran estar detrás de una decisión política. Lo que a mí me importa es finalmente la decisión política que se toma y los efectos que tiene esta decisión política, y quizá la interpretación de por qué tal o cual persona toma una decisión, la que sea. Por ejemplo, es muy claro en la misma coyuntura de la que estamos hablando del momento que se definía la candidatura de la izquierda en la elección del 2006, estaba gobernando Fox. Y Fox tomó una decisión, abandonar por completo lo que había sido su bandera, que era la democracia versus un gobierno dictatorial del PRI, y tomar la decisión de sacar de la jugada al candidato de las izquierdas a través de un golpe judicial. Esto es un elemento que tiene que ver con la complexión moral y psicológica de Fox. Ahora, en esa misma circunstancia en la que una decisión, el desafuero, balconea políticamente y psicológicamente a Fox, hay también otros dos personajes que se definen. Uno es López Obrador. López Obrador estaba en ese cargo, el cargo más visible, el cargo más balcón de este país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México. Después de la presidencia de la República, el jefe de gobierno. No es el secretario de Gobernación, porque el secretario de Gobernación era del gobierno panista, sino que es el jefe de gobierno, el personaje de la oposición más visible, y es el candidato natural de las izquierdas.
En esto tratan de sacarlo de la jugada a la mala con un golpe judicial, el desafuero, y hay un alineamiento, hay una sumatoria de las izquierdas, no solo de la Ciudad de México, no solo los chilangos acuerpamos a nuestro jefe de gobierno, es un asunto nacional. No vamos a permitir el desafuero es algo absolutamente inaceptable y se definen incluso gentes que no son de izquierda, gente simplemente progresistas, honestas, dicen, no se vale, no se puede, esto no se puede hacer, es una patanería política. Crece López Obrador. Y en ese momento, crece López Obrador, o sea, el resultado fue al revés. Y Cárdenas no lo secunda. Y yo creo que no es un problema de yo no voy a ser el segundo, yo no voy a ser secundón, yo no voy a ser el padrastro, porque hay un padre, poniéndolos en tu metáfora. Lo que pasa es que yo creo que Cuauhtémoc no está midiendo únicamente su trayectoria personal, sino lo que representa el cardenismo histórico. El hijo del general Exactamente. Cárdenas. Cárdenas es el cardenismo histórico. Desde que yo lo conozco, el hijo me refiero, porque yo no conocía al PAN. Estuve alguna vez en el Zócalo con el general en un mitin en defensa de Cuba y hay que recordar. Es un hombre inmovilizado por el peso de la historia. Exactamente. A ver... Y esto es terrible, porque tus decisiones no son las decisiones de un político importante, sino que son las decisiones del cardenismo histórico. ¿Qué hizo el cardenismo histórico en la coyuntura del 6, cuando el candidato visible de las izquierdas era López Obrador, si es que lograba remontar el golpe que le estaban tratando de dar? Y si no lo lograba remontar, ¿qué pasaba? Armando, si López Obrador no lograba sobrevivir a eso, ¿qué le quedaba a la izquierda? Pero orillarse... Perdón, deja que no me deje interrumpir. ¿Qué le quedaba a la izquierda si López Obrador no remontaba el desafuero, Cuauhtémoc? Claro, ya lo entiendo. Entonces, tú puedes sacrificar la izquierda que tú representas jugándotela con una persona que en este momento está en entredicho porque no sabes si el golpe del presidente va a tener éxito o no. Yo creo que esa decisión es complicada porque no es yo, Cuauhtémoc, voy y le doy un abrazo a Andrés Manuel y le digo lo que te están haciendo son fregaderas. Ese cardenismo. Eso es muy sencillo. Y yo creo que esa metáfora, la izquierda ideal contra la izquierda posible y real, que vamos a seguir empleando en esta conversación. Pero déjame regresar por un momento al pánico, al debate. Yo sí veo un pánico al debate en todo el país, en la derecha y en la izquierda. Lo que estamos viendo en el Congreso es un Congreso inmovilizado para el debate. No se debate. Hacen estas reuniones, llaman expertos, están semanas oyéndose expertos para que todo se resuelva en un sí o un no, obediente a los padres. Sí, yo creo que sí tenemos un problema serio de falta de debate. Yo creo que por el lado de la derecha es más explicable. La derecha está acorralada, la derecha está contra las cuerdas, la derecha está casi en la lona. La elección que acabamos de tener, 3 nuevos estados se pusieron en juego, 3 nuevos estados gobernados por el PRI o por el PAN, y estos 3 nuevos estados que eran gobernados por el PRI o por el PAN, eran 3 por el PAN y 2 por el PRI, ahora van a ser 4 de ellos gobernados por Morena, y 1 por el PAN y otro por el PRI, por ahí quedó. Bueno, la alianza PRI-PAN. O sea, fue un golpe más. El PRI quedó desfondado y le quedan 2 estados todavía que muy probablemente los va a perder en la próxima elección, que es la última que queda, y demás. El Estado de México, que es la corona, la joya de la corona. El PRI está en la lona y además tiene a un presidente que está siendo golpeado por sus propias debilidades, errores, etcétera, los trascendidos de sus diálogos. Está terriblemente golpeado el PRI. Y el PAN es un partido que, aunque ahora está declarando que en realidad él avanzó en esta elección, retrocedió significativamente. Tenía 3 estados que gobernaba, ahora está gobernando con el PRI, 2 nada más, etcétera. Con una izquierda, con una derecha, con una oposición, con estas condiciones de debilidad, que ha elegido que la oposición a ultranza, es decir, el no, por definición y por principio, es la única estrategia que le queda. No puede negociar, no puede decir esto sí, pero esto no, estaríamos de acuerdo con esto siempre y cuando se modifique. Fue muy claro lo de la ley eléctrica. Tenemos una oposición a la ley eléctrica, pero proponemos estos 12 puntos. Y los impulsores del proyecto, o sea, la Presidencia de la República y la bancada de Morena, dice, estamos de acuerdo en los 12 puntos, los concedemos. De todos modos estamos en desacuerdo. O sea, no hay debate sobre la ley eléctrica porque la postura de la oposición es oponerse a la ley eléctrica, cualquiera que sea la negociación. Esto es terrible
para la derecha, para la izquierda, para el país. No es posible Yo creo que estos es terrible, temas... sobre todo para los ciudadanos, porque Para el país. no estamos teniendo una democracia, Para el estamos país. teniendo el desorden de la democracia y no el proceso democrático Así es. que nos permite a todos entender qué se propone y crear verdades más grandes donde Así es. quepamos más. Así Vamos es. a una pausa y regresamos. Sí, no, antes de la pausa, si es posible, del tema de lo eléctrico. Es decir, si hubiéramos discutido la reforma eléctrica y si hubieran sumado algunos de la oposición, lo que habríamos tenido es una reforma eléctrica más consensada. Así es. Lo único que se intentó hacer fue comprar los votos de algunos priistas. Oye, si hubiéramos ganado con la compra de votos de algunos priistas, esto era una derrota. Armando, pero lo que no podemos acá debatir son los tiempos del programa. Entonces sí nos vamos a una pausa y regresamos. 350 señores, porque son señores, tienen más riqueza que el 90% de la población. El presidente no los ha molestado mucho, les ha hecho pagar sus impuestos atrasados, pero ni les ha aumentado impuestos ni les ha expropiado nada. ¿Eso era el plan? Eso de que paguen sus impuestos sí molesta, ¿eh? No, sí les molesta. O sea, eso calienta. No ¿Cómo nos van a nada. cobrar los impuestos? ¿Cómo nos van a cobrar los impuestos? Bueno, si nosotros sí, somos aparte, los padres de esta nación, generamos empleo, fíjense. A ver, Armando, vamos a los temas, a los conceptos que están a debate dentro de la izquierda. De ser de izquierda, la 4T, ¿qué tipo de izquierda es? ¿Es socialdemócrata, es decir, es una izquierda que ha aceptado y asumido la democracia y el libre mercado? ¿O es una izquierda con una aspiración última a ser comunista? Es decir, una dictadura. Y yo creo que estas son definiciones de la izquierda, o más bien clasificaciones de las izquierdas que se construyeron en el siglo pasado y que funcionaron más o menos para las izquierdas europeas. Yo creo que estas definiciones no han funcionado nunca demasiado bien para otros ámbitos, para América Latina sería nuestro caso, y que no funcionan para nada, cuando menos me parece a mí, para el siglo XXI. Hay que hablar de izquierda o de izquierdas, la pluralidad es siempre muy importante, pero creo que hablar de una izquierda que aspira al comunismo y una izquierda que no aspira al comunismo es una discusión bastante fuera de lugar. Déjame preguntarte de lo directo porque lo ves sí. en las redes sociales esta discusión. ¿La 4T aspira a la dictadura, sí o no? La 4T responde a un mandato ciudadano. La 4T responde al mandato ciudadano de 30 millones de mexicanos y mexicanas que votaron por Andrés Manuel para que nos sacara del barranco en el que nos estaba metiendo el neoliberalismo. No hay esa tentación. No votaron por el comunismo ni en contra del comunismo. ¿Hay una tentación de limitar la libre empresa, sí o no? Claro que sí. Limitarla. Claro, evidentemente. Regularla. Regularla, obviamente. ¿Cómo? Pero esto va desde el principio. Por ejemplo, no haciendo más concesiones mineras. No queremos más concesiones mineras. Se ha concesionado el 60% del país, no más concesiones mineras. Parar el proceso privatizador que empezó en 1988. El otro es no más licitaciones del petróleo. Ya tenemos licitaciones, no le vamos a impedir a quienes ganaron estas licitaciones que los contratos que ellos tienen los materialicen si quieren, pero no vamos a dar una más. Y exacto, pero hay una tentación de expropiar algo. Yo no he visto ninguna expropiación hasta ahora. Yo creo que Andrés Manuel sería extremadamente, lo último en la vida que trataría de hacer es resolver algo vía expropiación. Él lo que está haciendo es negociar. Ahorita está negociando con una serie de empresas. Y dice Cuauhtémoc Cárdenas que no ve un programa en la 4T. Todos son ocurrencias. ¿Qué respondes? ¿Hay o no hay un programa y dónde se puede leer? Ay, Andrés Manuel, si algún, Dios mío, si algún personaje político de este país puede ser leído y escuchado interminablemente, es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha escrito una cantidad de libros que difícilmente alguien puede decir que los ha leído todos. Una parte de ellos son libros de historia, otra parte de ellos tiene que ver con el proyecto. Además de Andrés Manuel, otros hemos escrito sobre el proyecto, diríamos formalmente, es decir, 30 y tantos escribimos sobre el nuevo proyecto del país, intelectuales, etcétera.
El proyecto de la Cuarta Transformación está más que sobradamente formulado y escrito. Y Andrés Manuel se dedica todos los días, todos los malditos días, salvo el fin de semana en que lo hace en público, pero lo hace ante los periodistas a decir cuál es el proyecto de la Cuarta. ¿Cuál sería uno de los libros de textos que alguien que quiere saber cuál es el proyecto de la 4T debe leer? Cualquiera, para no ponernos a leer, cualquiera, el último, por ejemplo, de Andrés Manuel. A mitad del camino. Sí, bueno, lo que te está diciendo es qué llevamos hasta ahora y qué sigue. Tú has escrito del proyecto de la 4T. Sí. Ese proyecto, ¿dónde está consensado? ¿Ustedes se han reunido y han dicho, haremos esto y luego esto y luego esto? El proceso de construcción de una fuerza capaz de ganar unas elecciones y lograr un cambio no de gobierno, sino de régimen, no son enchiladas, es algo que hay que construir. Y hay que construir no únicamente participando en elecciones, no únicamente convocando a la ciudadanía a votar, sino que hay que construirlo conformando una corriente, un pensamiento y una movilización social. Lo que estamos vinculados, diríamos, al obradorismo, para ponerle un nombre, antes de que el obradorismo fuera morenismo, participamos en este proceso, en un proceso primero, por ejemplo, ya con López Obrador muy claramente potencial candidato. Hay que evitar que Fox lo saque de la jugada, porque si tiene éxito en su desafuero, no tenemos candidato de la izquierda, tenemos que repetir con Cárdenas, y ya vimos que Cárdenas no puede volver a ganar. Dicen, en ese momento ganemos el poder, y si lo ganamos, de ahí para acá. En ese momento queda claro que Andrés Manuel era el viable candidato de las izquierdas y que podía ganarle al sistema como le había ganado Cuauhtémoc. Sí. Pero ¿dónde se ponen de acuerdo en los hechos de gobierno? Hay un libro que se llama Hacia un nuevo proyecto de nación, que coordina Jesús Ramírez, en el que no escribe Andrés Manuel, en el que escribimos, creo que somos 32 o 34 Y ahí está personas. también. Sí, ¿Es el mismo proyecto? Es el mismo proyecto, con una diferencia. Ese es un proyecto más estratégico, esa es una visión de futuro que va más allá de un sexenio. Lo que ha hecho Andrés Manuel sobre estas bases, con las mismas ideas que comparte y que compartimos, es decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer en los primeros 6 años? Que eso es algo diferente. Entonces, Andrés Manuel tiene un proyecto de 6 años que es el que tiene que cumplir y un compromiso con la ciudadanía. Y tiene además, está inscrito dentro de un proyecto de más largo aliento, del cual él dice, y lo ha dicho repetidamente, estamos sentando las bases. ¿Sentando las bases de qué? De una cuarta transformación, que es una nueva época histórica. ¿Qué hemos pensado de esta nueva época histórica? Que es una nueva época histórica en la que no es posible que siga siendo la dictadura del mercado la que define el curso del país. El desarrollo no puede ser la dictadura del mercado, el desarrollo no puede ser el puro crecimiento económico, el desarrollo no puede ser únicamente engordarle los bolsillos a los empresarios, el desarrollo tiene que ser el bienestar. La consigna de este gobierno es el bienestar. El bienestar quiere decir que el crecimiento de un país se mide por el bienestar, no se mide por el crecimiento de la economía, no es el PIB, sino el bienestar. ¿En qué consiste el bienestar? El bienestar no es únicamente servicios. Claro que es servicios, claro que es salud, claro que es educación, pero el bienestar es también dignidad y esperanza de futuro. La consigna de este gobierno es la esperanza, que la gente tenga esperanza en un futuro mejor, no esperanza en que va a tener empleo, no esperanza en que va a ganar más, no esperanza en que sí va a haber hospital, no esperanza que si va a haber hospital va a haber doctores, no esperanza en que sus hijos van a poder ir a la escuela. Todo esto es muy importante. Esperanza en que este país vale la pena vivirlo. Ese es el proyecto. ¿Y cuáles son las promesas cumplidas durante estos 4 años? En esta área del bienestar, ¿qué medidas de izquierda ha tomado la 4T que ha beneficiado el bienestar de la mayoría? Sí. La vida, bueno, sí, sí, concretamente. Primero los pobres. A ver, el concepto es primero los pobres. Cuidado, por el bien de todos, primero los pobres. Andrés Manuel no gobierna solo para los pobres. Sí. No puede ser, nadie puede gobernar solo para los pobres. Andrés Manuel gobierna para todos, pero poniendo primero a los pobres. ¿En qué se concreta esto específicamente? Exacto. A ver, los pobres no son los empresarios, sino los trabajadores. El que percibe un salario es pobre, el que paga ese salario y gana utilidades es rico. Entonces, hay que apostar por los trabajadores, por los obreros, más que por los empresarios. ¿Cómo lo hacemos? Aumento del salario mínimo. Si mantenemos el salario mínimo ridículo que disminuía paulatinamente conforme aumentaba el costo de la vida,
no estamos apostando por los pobres. ¿Qué más? Tienes 70% de incremento del salario mínimo. ¿Qué más quieres? Bueno, los subsidios más? Okay, a los pobres. Pero sí, no, pero vayamos directamente al tema del trabajo. Si no hay remuneración en el trabajo, no puedes estar hablando de que estás apostando por los pobres. Y esta remuneración en el trabajo es salario. 70% incremento del salario. Se está siendo golpeado por la inflación, pero como quiera que sea. Segundo, los pobres tienen que defenderse solos. No puede ser que el gobierno defienda a los pobres, nada más. ¿Cómo se defienden los pobres? Con una ley federal del trabajo que les dé libertad sindical. Si no hay libertad sindical, los trabajadores no van a poderse defender. Si no se defienden, no van a lograr mejores contratos colectivos, no van a lograr mejores salarios. Y eso ya está operando. La libertad sindical ya está porque se creó una nueva ley, se reformó. Pero además existe el outsourcing, y cuando hay outsourcing y tú no eres en realidad el empleador, sino hay un tipo que se presenta como empleador, los trabajadores no tienen derechos y además no pagas impuestos. Entonces el outsourcing se acotó. Hoy los trabajadores tienen derecho a la libertad sindical, pueden elegir y además ya no existe el outsourcing en su modalidad anterior. Estos son los trabajadores. Ahora, hablemos de los ricos. A ver, el presidente López Obrador no ha molestado mucho a los ricos en México. 350 señores, porque son señores, tienen más riqueza que el 90% de la población. El presidente no los ha molestado mucho, les ha hecho pagar sus impuestos atrasados, pero ni les ha aumentado impuestos, ni les ha expropiado nada. ¿Eso era el plan? Eso de que paguen sus impuestos sí molesta, ¿eh? No, sí les molesta. O sea, eso calienta. ¿Cómo nos van a cobrar los impuestos? ¿Cómo nos van a cobrar los impuestos? Bueno, nosotros somos los padres de esta nación, generamos empleo, fíjense. Y aparte de eso, los ha dejado en paz. Yo no sé si los ha dejado en paz. Los empresarios están ahí. Pues decir, a mí no me gustan los empresarios. Pues no, a mí no me gustan los empresarios. Yo no soy empresario, no sería empresario. Y tampoco tengo muchos amigos empresarios que me simpaticen, pero además creo que la función del empresario, que es la función de lucrar, es decir, de incrementar su capital, si no está haciendo eso, que está haciendo en la vida, es una función que lo lleva a adoptar posturas contrarias al interés general. Es un interés particular que se opone al interés general. Y por lo tanto creo que hay que acotarlos, porque si no los acotamos, entonces... ¿En qué los ha acotado la 4T? Bueno, los ha acotado con una reforma laboral que permite que los trabajadores se defiendan mejor. No es el gobierno va a defender a los trabajadores, que los trabajadores se defiendan solos. Pero ¿qué más? A ver, los empresarios buscarían que en este país la inversión se orientara en el marco de la idea de la globalización, que por cierto está de capa caída porque la pandemia y ahora la guerra en Ucrania han puesto a debate la globalización, pero en la lógica neoliberal de la globalización, todo es el norte, todo es el Tratado de Libre Comercio, todo es pensar en que nosotros somos un país del norte y esto es nuestra gran fortuna, y nos olvidamos de que somos también un país del centro y de quizás somos un país del sur. Nos olvidamos de esto. Esta es la idea empresarial, esta es la idea de los desarrollistas, esta es la idea de los neoliberales. Lo que plantean los observadores, no, es un país del sur. Es un país del sur cuya mitad sureña, la cintura para abajo, está absolutamente abandonada. Es un lugar, es un infierno social del que la gente escapa, del que la gente huye a las ciudades, huye a Estados Unidos si puede, el Tren Maya, y se va a Cancún. ¿cierto? Pues el Tren Maya es la expresión más visible, porque se ha vuelto muy polémica, de una política de beneficiar con inversiones públicas y promover inversiones privadas en un lugar donde no las había o eran de carácter estrictamente focalizado. El Tren Maya es un ejemplo, pero también el transísmico, también la refinería que está, por cierto, ahí, pero quizás más importante todavía, programas como Sembrando Vida, sobre todo Sembrando Vida, que es un programa pensado inicialmente para el sureste. Hoy Sembrando Vida se está extendiendo a todo el país. Sembrando Vida es un programa de conjuntar campesinos que tengan 2,5 hectáreas cada uno, que puedan ponerlas, que sean esas hectáreas potreros que están desocupadas para la agricultura, lugares, etcétera, lugares que no se cultivan, y que esas hectáreas puedan ser establecidas para meter árboles frutales, árboles maderables y siembra de milpa. Y para eso los apoya el gobierno. Y esto es para el sureste, esto es generar empleo, y esto es a la vez desarrollar la agricultura, y esto es a la vez restablecer los bosques que han sido muy golpeados. Dice Pepe Woldenberg que hoy hay más pobres que en 2018. Prueba de que la 4T no es de izquierda. Sí. Probablemente también sea prueba de que la pandemia bajó la economía de todo el planeta, ¿no? Es decir, hoy hay más pobres. Lo atribuyes hoy hay más pobres en todo el planeta.
No, bueno, no solo. Pero tú no puedes decir, hoy hay más muertos que hace 5 años, pero hubo la Primera Guerra Mundial. Bueno, sí, pero hoy hay más muertos que hace 5 años. Digo, hoy hay más pobres que hace 3, 4 años. Sin duda hay más pobres que hace 3, 4 años en el mundo entero. No hay un país de este planeta en donde no haya más pobres ahora que antes de la pandemia. México no escapa de esto. Pero te pongo un ejemplo, porque estamos hablando de qué tipo de pobreza. Por ejemplo, aumentó la pobreza extrema. O sea, gente que era pobre medio, que era, digamos, pobre no extremo, se volvió pobre extremo. Gente que había salido de la pobreza, estaba ya sintiéndose clase media, ¡pum!, de pronto cayó en la pobreza. Pero esto fue sobre todo en las ciudades. Hay el dato que la gente luego no maneja, resulta que en el campo no aumentó la pobreza. En el campo disminuyó modestísimamente la pobreza. Y la separación ciudad-campo, o sea, el campo siempre más rezagado que la ciudad, se acortó un poquito. Es decir, en la crisis en la que estamos pasando, que no ha terminado porque los impactos socioambientales se han prolongado, y ahora la guerra de Ucrania no ayuda a salir del bache, tenemos un efecto diferencial. Los pobres fueron muy golpeados, sin duda los pobres fueron muy golpeados. Los pobres de las ciudades fueron muy golpeados. La gente que vive al día, la gente que cuenta propista, la gente que no tiene un empleo fijo o que perdió ese empleo fue la más golpeada. El campo no. El campo sobrevivió bastante bien en la pandemia. El campo no retrocedió en su nivel de pobreza, no aumentó la pobreza rural y no se incrementó la desigualdad ciudad-campo. Esto demuestra, cuando menos en parte, que el campo es resiliente, que el campo aguanta más, aguanta golpes de este tipo. Y segundo, que hay políticas para el campo. Hablemos más de si la 4T es de izquierda ahora en cuanto a la libertad de prensa y al feminismo, pero luego una pausa, por favor. ¿Cómo no? Oye, Armando, el feminismo es el movimiento que en la práctica está cambiando las relaciones de amo-esclavo en nuestras casas, en nuestras camas, en nuestros baños. Está obligándonos como especie a inventar otra manera de relacionarse donde no haya un amo y un esclavo. ¿Por qué no lo ve el presidente? No lo sé. Andrés Manuel, está claro el tema clasista y de los pobres, está claro el tema racial y de los indios, y no está claro el tema feminista. Armando Bartra, te traslado otra crítica de Pepe Woldenberg a la 4T, a la izquierda de la 4T. Dice él, ha disminuido la libertad de expresión porque el presidente intimida a los periodistas de su podio en la mañanera. ¿Hay menos libertad de expresión? ¿Tú eres periodista? Sí. ¿A ti te intimida lo que digan los políticos? ¿O te intimida que los políticos te encarcelen o que los políticos te quiten la chamba o que los políticos le quiten el subsidio a los medios en los que tú trabajas? Eso intimida. Pero el que el presidente diga lo que diga... A mí me consta que en México nunca ha tenido mayor libertad de expresión. Pues sí. ¿Por qué? Porque han dejado de soltarle dinero a los medios comerciales y a condicionarles el dinero a que se diga tal cosa o se calle tal cosa. Entonces, pero por eso, esto es una... Son dos cosas. Uno, yo creo que te contestaste sola. Me da mucho gusto que yo porque no te tú eres periodista. Te estoy diciendo lo que dice Pepe Woldenberg. Pero dice Pepe y tú como periodista dices, no solo periodista, pero como periodista dices, nunca ha habido. Sí creo que los periodistas en este país tan patriarcal se aterran porque el presidente dice que Carmen Aristegui era una Dalit engañosa. ¿Sabes qué? A mí voy a decir algo que igual no te gusta, pero a mí me vale gorro lo que diga el presidente. Mientras lo que diga sea un dicho, eso no me va a intimidar a mí, pero aparentemente sí intimida a los periodistas. A ver, yo comparto contigo una idea que me hubiera costado más trabajo reivindicar si tú hubieras defendido la causa de los periodistas que se sienten intimidados. Yo creo que no, que decir que yo estoy intimidado por los dichos del presidente, que son dichos del presidente, no tiene sentido, es un argumento falaz. Tú puedes decir, si nos quitaron los recursos con los que vivía nuestro medio y ahora ya no tenemos la posibilidad, bueno, esto sí es un golpe serio. Si ya no hay chayote, esto es un golpe serio. Si ya no está el funcionario público
público recibiéndote. Esto es un golpe serio. Ahora, pero por ejemplo, lo otro, el hecho de que el presidente todos los días, porque habla todos los días, esté en un discurso donde una buena 2 parte... horas. Sí, hoy lo escuché otra vez porque hoy tenía yo que hablar Armando, contigo y era pero importante para escucharlo. profundizar en este tema y creo que merece concretarse bien la pregunta de Woldenberg, o sea, la objeción de Woldenberg. Cuando el presidente abre las finanzas de Loret de Mola, usa información privilegiada de la Secretaría de Hacienda y te dice, miren, este señor periodista es muy rico. ¿Qué te parece a ti? Me parece muy mal que los periodistas sean muy ricos y tengo dudas sobre si el presidente... ¿Y te parece bien que la gente sepa que algunos son muy ricos? Y eso debiera saberse. Lo que no estoy tan seguro si es el papel del presidente decirlo en una mañanera. Ahí podría discutirlo, quizás no es su función. ¿Quién lo debería decir? ¿Jesús? No, porque es el vocero. No, yo creo que hay ciertas cosas que hay que saberlas. Los periodistas. Bueno, entonces tendrían que filtrarlo a los periodistas. No, porque los periodistas lo sabían. Pero si no, Armando, es información privilegiada de la Secretaría de Hacienda. No me refiero a Lo que hacen otros gobiernos es filtrarlo a los periodistas que les interesa sacar la información. No me refiero a pelos y señales. Lo que yo quiero decir es el ejercicio del periodismo es un ejercicio que va más allá de la justa retribución del trabajo del que hace periodismo. Los periodistas han tenido la posibilidad, como otras personas en otros ámbitos de la vida pública, de lucrar con esta actividad. Y esta capacidad de lucrar, que tiene que ver con recibir dinero, que tiene que ver con hacer negocios, es algo que debe balconearse, es algo que debe saberse. No puede ser que el ser periodista sea una forma de ganar dinero por abajo del agua y no una forma de servir a la verdad y de difundir la noticia. O sea, de comerciar con la verdad. Esto hay que saberlo, esto debe decirse. ¿Quién debe decirlo? Los propios periodistas. Tenemos en nuestro gremio gentes que no merecen, ¿no? Carlos decía, cuando oía de cómo vivían ciertos periodistas que tienen yates y 6 casas y se casan, se descasan, se vuelven a casar y pagan cifras millonarias en estos divorcios, decía, yo he puesto mi alma a vender y nadie viene y me la compra. Y entonces lo decía con verdadera curiosidad, ¿por qué nadie me viene a ofrecer chayote a mí? Y un grupo de amigas que conversaban muy seguidos con Carlos Monsiváis, alguien que era directora de un periódico, le dijo, porque ir con Carlos Monsiváis y ofrecerle dinero por su decir sería aparecer en los escritos de Carlos Monsiváis delatado. Claro. Y Carlos dijo, así es, tengo la mala costumbre de decir la verdad y toda la verdad que creo que a la gente le conviene escuchar. Y Carlos Monsiváis vivía en La Portales. Vivió siempre en La Portales, con su mamá, con su tía, con sus gatos. Carlos Monsiváis no era alguien que pudiera ser comprado, no solo por un problema de ética, por un problema de principios, sino por su propia condición social. Él no podía tener una casa en donde ahora convenga tenerlas, no sé si en Las Lomas o en dónde, o en Santa Fe. La cuestión es que efectivamente hay dentro del gremio, el de periodistas, o el de aquellos intelectuales que además de otras cosas son periodistas, sería tu caso, que no es solamente periodista, que tienen una línea personal, ética y profesional. Y estos que tienen una línea ética, profesional, consistente, no deberían permitir que su gremio cause lástimas y vergüenza porque existen los otros. Entonces, la tarea de balconear a los periodistas que están degradando la imagen del gremio es de los propios periodistas y de los políticos. Monsiváis hablaba mal de Carlos de Negri. No, yo no sé si tú llegaste a Carlos de Negri. No, pero leí la novela de Fandinelli. Estamos hablando de los viejos políticos, periodistas corruptos. El periodista que vende la verdad. Así es. Incluso vende la mentira. Si no me pagas tantos millones, voy a escribir una historia falsa sobre ti. Bien. Que López Obrador lo haya dicho puede no ser la voz que debiera haberlo dicho, porque es cuestionable. ¿Cómo el presidente nos ataca? Pues sí.
Pero el problema es que alguien tiene que haberlo dicho con autoridad, no sé si con pelos y señales. Ese Yo no es el tema. regreso a lo patriarcal, porque creo que sí, el presidente tiene esa cultura dentro de sí y sí asume mucho el papel del patriarca. Yo creo que deberían haberlo filtrado a La Jornada y que lo saque La Jornada. No es un periódico La Jornada y un periódico de izquierda, pero avancemos. Cada uno de estos temas nos podría consumir una hora. La vida entera. Te pido que avancemos. Y sí te quiero preguntar del feminismo. A ver, Sí. devélame, tú que conoces también a López Obrador, ¿por qué no le entiende al feminismo? ¿Por qué lo considera un movimiento conservador de una minoría cuando tan palmariamente es el movimiento internacional de mayor vanguardia el que va a cambiar más nuestras relaciones humanas? Oye, Armando, el feminismo es el movimiento que en la práctica está cambiando las relaciones de amo-esclavo en nuestras casas, en nuestras camas, en nuestros baños. Está obligándonos como especie a inventar otra manera de relacionarse donde no haya un amo y un esclavo. ¿Por qué no lo ve el presidente? No lo sé, es una revolución civilizatoria, yo creo. Yo no vengo del feminismo, yo vengo del clasismo, la visión clasista. Yo siempre había pensado que el gran cambio social consistía en que las clases oprimidas y explotadas dejaran de ser. Esa es la izquierda Después clásica. me di cuenta de que había otros sectores sociales que habían sido invisibilizados o que habían sido racializados, y entonces descubrí que el colonialismo era otra maldición. ¿También? Y me tardé un poco más, pero ya tengo algunas décadas siendo claramente consciente de ello, de que el patriarcalismo es otra terrible maldición. Sí. Entonces no es solamente el clasismo, no es solamente el tema indígena, sino también el tema de la mujer y también finalmente el tema de los niños y de los viejos. Ahora que soy viejo, lo reivindico. Andrés Manuel, está claro el tema clasista y de los pobres, está claro el tema racial y de los indios, y no está claro el tema feminista. ¿Cómo lo toma? ¿Como algo que no debe distraer la acción del gobierno? Como algo que no debe ser conducido de la manera en que es conducido, yo creo. El tema de Andrés Manuel, creo yo, pero digo, es que absolutiza el juicio negativo que él tiene de cierto discurso y de cierta práctica feminista. Y no lo puedes hacer. Porque todo movimiento importante, histórico, trascendente, tiene excesos. Si no hubiera excesos, no habría movimiento. O sea, él piensa en Denise Dresser, bueno, piensa en... Bueno, dice, o en las compañeritas... Es de derecha, es de la condesa, es blanquita, bueno, pues sí, en parte odio sí. el feminismo, digo vos. Yo creo que él piensa sobre todo en Denise Dresser, pero también piensa en la compañerita del bloque negro que va y rompe vidrios, ¿no? Pues o sea, él dice, esto no hay que consecuentar no hay que consecuentar a este feminismo clase mediero, etcétera. Y no hay que la que rompe cristales no es clase mediera. No, y tampoco hay que consecuentar a la ultra. Es proletario. Pero esto es... Proletaria, más bien. Pero estos son los márgenes de un movimiento poderosísimo que no se define por eso. Y el tema complicado, creo, para cualquier político, es que el feminismo, mucho más que otros movimientos, no se ha negado a hacer el feminismo, y es los feminismos. Entonces, ¿cuál de los feminismos es el más aceptable en la Cuarta Transformación? Yo creo que al presidente no le queda claro. Hemos tenido cercanía con compañeras y compañeros feministas, porque hay compañeros feministas. Así es. Y sin embargo, yo creo que a él no le queda claro. Entonces, él está juzgando un movimiento poderosísimo, civilizatorio. No hay futuro en este país ni en el mundo si estas reivindicaciones. Y el que no haya sentido la conmoción que fue la movilización, la última gran movilización de las mujeres antes de la pandemia, y no haya estado ahí, aunque sea desde la orilla, como yo estuve, y no haya dicho, carajo, este es el otro mundo que está emergiendo, esa es la mitad del mundo tomando el poder, está mal. Pero entonces tú gobiernas este país y estás diciendo, a ver, ¿cuál es el discurso feminista? No, pues es que este no, es que Denise Dresser, es que el bloque negro. Yo no conozco a nadie de la 4T que no sea feminista, excepto al presidente. Sí. Bueno, Armando, ha sido un placer, como siempre. Déjame decirte, tampoco se opone, tampoco ha habido bloqueos, tampoco ha habido, no, esta ley no debe de pasar, no ha regañado a nuestra ex secretaria de Gobernación, que es una mujer feminista, Olga, por sus declaraciones como secretaria de Gobernación. Tú haces política interior, eres la secretaria de Gobernación. Yo la verdad lo veo indeciso. Y dices lo que dices.
las feministas diríamos en proceso de volverse feminista. Nos va a tocar la mala suerte que cuando por fin nos entienda ya no va a ser presidente. Es una mala suerte. En la hamaca, ya que esté en la hamaca. Ya que esté en la hamaca, en la chingada, Sí, vamos a convencer. va a estar bajo las palmeras, va a decir, esto era. Es como funciona la madre tierra, va a decir. Armando, te agradezco muchísimo esta deliciosa conversación, muy esclarecedora, muy pedagógica. Y mira, hablando con Pepe Woldenberg, con quien me liga una amistad de familias, fue muy amigo de mi hermano, fueron compañeros en la primaria y la secundaria. Pepe me dijo, me operaron, me voy a reponer y quién quita y cambio de opinión y sí quiero hacer un debate con Armando Bartra. Te pregunto, ¿lo aceptarías aunque sea en un par de meses? Con Pepe, con Cuauhtémoc, no con mi primo, pero con todos los demás, cuando sea, como sea y donde sea, y en buenos términos. Y además yo te agradezco a ti que hayas hecho manita de gato y hayamos escuchado de alguna manera a Pepe, no en persona, porque sus opiniones, sus objeciones formuladas por ti o redondeadas por ti son dignas de ser tomadas en serio. Armando Bartra, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.